Terminaremos ahora nuestra serie sobre la historia de la misión de la Iglesia y su proyección social. Hemos visto hasta ahora asuntos de la Iglesia primitiva, de la Iglesia medieval, de la Reforma protestante, de la Iglesia en la modernidad y ahora veremos algo del mundo contemporáneo, principalmente siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Eh, Tenemos que comenzar hablando del impacto y de los efectos del liberalismo teológico del siglo XVIII, de los siglos XVIII y XIX. Por un lado, hay una relación mucho más directa en estos movimientos entre la fe cristiana y la cultura y la sociedad. Pero por otro lado, esa relación se hizo tan, pero tan estrecha que se perdió la línea divisoria entre pueblo de Dios y cultura, pueblo de Dios e iglesia. La fe cristiana perdió su carácter distintivo y fue vista como algo más en la sociedad, como producto de la evolución social de la humanidad. La persona de Cristo fue reducida a un personaje humano, a un buen revolucionario social y nada más. La Biblia misma es el producto de la evolución de un pueblo, no tiene ese carácter revelatorio y autoritativo. Entonces hay mucho temor, especialmente en las iglesias protestantes más conservadoras y en las evangélicas. Entonces todo lo social se vio mal, se vio como peligroso. Y a eso se agrega otro movimiento que vino a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se le llamó precisamente evangelio social. Eh, era un efecto más concreto de las ideas de ese liberalismo aplicado al mundo social de Estados Unidos en principios del siglo XX, cuando está comenzando la era industrial o desarrollándose la era industrial. La situación de los empleados, de los trabajadores en las fábricas, era una cuestión bastante eh, limitada y bastante conflictiva. Entonces el Evangelio social tenía que ver con eso y se asoció con ideas del mundo, de las ideologías socialistas que estaban desarrollándose en Europa en la misma época. Entonces, una vez más, la iglesia evangélica, protestante más conservadora, vio con malos ojos esto y se retrajo, más bien se quedó aislada, eh, porque entrar en el mundo social era entrar en ese mundo que era peligroso, por lo menos así se veían. Y por si eso fuera poco, habrá que agregar los propios movimientos dentro del protestantismo conservador que van haciendo su aporte. El dispensacionalismo, por ejemplo, es uno de los más influyentes, tan influyente que se diseminó por todo el mundo y los misioneros que salieron en esa época a todas partes del mundo iban con esas ideas. Y claro, tiene que ver con muchas cosas, pero pensado en este tema de la cuestión de la proyección social, el dispensacionalismo veía la historia presente como como una especie de paréntesis, eh, un asunto de para mientras, que ya pronto el Señor viene, más que todo, ya de pronto el Señor viene a arrebatar a su iglesia, a llevarla con Él, y esto se acaba. Este mundo se acaba y comienza una nueva época después. Entonces, la idea de que estamos aquí para mientras y de que no hay que invertir el tiempo aquí porque al fin de cuentas esto se va a destruir, va a ser juzgado y de todas maneras la iglesia no va a estar cuando eso suceda. Eso creó pasividad en la iglesia, creó un aislamiento. Las cosas mundanas no importan, lo que importa son las cosas celestiales y las cosas espirituales. Impacto del dispensacionalismo. Nos hizo muy pasivos en nuestra acción en la sociedad, aunque de todas maneras había cosas que se hacían. Había escuelas, había hospitales, clínicas, ayudas en tiempos de emergencia.
pero eran cuestiones puntuales y cuestiones que se usaban como gancho para atraer a los creyentes. Eh, pero luego viene el impacto del movimiento ecuménico que nace en el siglo XX y se desarrolla, ¿no? Y a partir de la segunda mitad del siglo XX tiene un impacto mayor. Y el movimiento ecuménico sí, entra con todo. De hecho, nace un movimiento en América Latina que se llama precisamente Iglesia y Sociedad, ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. Y sus proponentes estaban diciendo que había que involucrarse. Por supuesto, en ese tiempo, estamos hablando de los años 60 del siglo XX, el involucramiento era denunciar el mal, denunciar las injusticias, la opresión, la voz profética en ese sentido, la denuncia de los males de la sociedad y la propuesta de un cambio estructural, de una nueva realidad que se iba a establecer por lucha. Podría ser una lucha violenta, aunque eso no se promulgaba, pero había que pelear por eso. Y eso viene acompañado de la teología de la liberación, que es la versión católica de todos estos elementos, que es la más influyente después de todo. La liberación, ¿liberación de qué? Liberación de las opresiones, de las injusticias, de los sistemas políticos, económicos, sociales que oprimen a la gente. Y que eso es lo que Jesús enseña. Nos ayudó para entender la Biblia de otro modo, nos ayudó para acercarnos a hacer teología con otra metodología. Y, y lo que se sacaba era que eso es lo que Jesús enseñaba, que eso es lo que Jesús hacía y que había que ir por ese lado también. Bueno, como resultado de todo esto se va desarrollando una propia misionología o teología de la misión, si queremos llamarlo, en el mundo evangélico de América Latina. La FTL, que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana, se fundó allá en el año 70 para interactuar con estos interlocutores, el movimiento ecuménico y la teología de liberación, tocante a estos temas, temas del evangelio, temas de la fe, temas de la realidad social y de la relación entre uno y otro. Y ahí nace el concepto que ya hemos visto de misión integral, eh, que incluye más que todo la ayuda al necesitado, pero también va abriéndose al campo sociopolítico más amplio. Hoy se habla mucho más abarcadoramente que eso cuando se habla de misión. Se habla de no solo los elementos de ayuda y de asistencia social en casos de necesidad, en casos de emergencia, sino también asuntos sociopolíticos, pero además se habla de otras cosas. Se habla de la educación, se habla del arte, se habla del deporte, se habla de la industria del entretenimiento, se habla de muchas otras esferas de la sociedad donde la fe cristiana debe hacer ver sus valores. Y bueno, con esto concluimos nuestro panorama de la historia de la misión de la Iglesia y su proyección social.